La arqueología normalmente encuentra cosas que tienen sentido para su época. Herramientas, vasijas, construcciones, objetos que encajan con lo que sabemos sobre las civilizaciones antiguas. Pero no siempre es así. De vez en cuando aparece algo que resulta difícil de ubicar dentro de la historia conocida. Objetos con diseños inesperados, estructuras que plantean más preguntas de las que responden o artefactos que parecen demasiado complejos para el momento en que fueron creados. Muchos de estos hallazgos llevan años siendo estudiados, y aún así siguen generando debate entre arqueólogos e investigadores. En este video vamos a recorrer algunos de esos descubrimientos. El primero es el mecanismo de Anticitera. Todo comenzó en 1901, cuando un grupo de buzos que buscaban esponjas en el mar Egeo encontró los restos de un antiguo barco hundido cerca de la isla griega de Anticitera. El naufragio estaba lleno de objetos, estatuas, cerámicas y piezas de bronce cubiertas por siglos de corrosión. Entre esos restos apareció un bloque metálico que, al principio, parecía simplemente otra pieza deteriorada del cargamento. Pero cuando los arqueólogos lo examinaron con más detalle, notaron algo inesperado dentro del metal: pequeñas ruedas dentadas. Con el paso del tiempo y gracias a estudios más modernos, se descubrió que aquel fragmento formaba parte de un mecanismo mucho más complejo. En su interior había decenas de engranajes de bronce ensamblados con bastante precisión. Al reconstruir cómo funcionaban, los investigadores llegaron a una conclusión sorprendente. El mecanismo parecía estar diseñado para seguir movimientos astronómicos. Podía mostrar ciclos de la luna, posiciones del sol y probablemente también predecir eclipses. En otras palabras, era un dispositivo mecánico que permitía calcular fenómenos del cielo. Se estima que fue construido alrededor del siglo I a.C. Para esa época, un sistema con tantos engranajes y un diseño tan elaborado resulta bastante inusual. Por eso, cuando los investigadores lograron entender su funcionamiento, muchos lo describieron como uno de los mecanismos más complejos que se conocen del mundo antiguo. La batería de Bagdad fue encontrado en la década de 1930 cerca de la ciudad de Bagdad, en Irak, durante excavaciones arqueológicas en una zona que perteneció al antiguo Imperio Parto. A primera vista no parece algo especialmente llamativo. Es básicamente una pequeña vasija de barro. Pero dentro se encontró un cilindro de cobre y, en el centro, una barra de hierro. La combinación llamó la atención de algunos investigadores porque esos tres elementos juntos recuerdan al diseño básico de una celda eléctrica. Años después, algunos experimentos intentaron recrear el objeto usando líquidos ácidos como vinagre o jugo de limón. El resultado fue que el dispositivo podía producir una pequeña cantidad de electricidad. Eso llevó a la idea de que tal vez estas vasijas se usaban como una especie de batería primitiva. Sin embargo, no existe un consenso claro sobre su función real. Algunos arqueólogos creen que pudo haber servido para procesos simples como el recubrimiento de metales. Otros piensan que tal vez tenía un uso ritual o incluso medicinal. Lo curioso es que hasta ahora no se han encontrado textos antiguos que expliquen directamente para qué servía este objeto. Así que, aunque la hipótesis eléctrica es interesante, su propósito exacto sigue siendo una pregunta abierta. El dodecaedro romano es uno de esos objetos que los arqueólogos han encontrado varias veces, pero cuyo propósito todavía no está claro. Se trata de una pieza pequeña hecha de bronce con 12 caras. Cada cara tiene un agujero circular y en las esquinas sobresalen pequeñas esferas. Su forma es bastante llamativa y diferente a la mayoría de los objetos romanos conocidos. Hasta ahora se han encontrado más de un centenar en distintas partes de Europa, especialmente en regiones que en su momento formaron parte del Imperio Romano. A pesar de eso, no existe ningún texto romano que mencione estos objetos o explique para qué se utilizaban. Eso es lo que los vuelve tan curiosos. Se han propuesto muchas ideas. Algunos creen que pudo haber sido una herramienta para medir distancias o para cálculos geométricos. Otros piensan que tal vez estaba relacionado con actividades agrícolas, como medir la siembra de cultivos. También hay teorías que sugieren un uso ritual o simbólico. Lo cierto es que, incluso después de encontrar tantos ejemplares, todavía no hay una explicación aceptada sobre su función exacta. Las máscaras de bronce de Shang-Tsing-Tui fueron descubiertas en China a finales del siglo XX, en la provincia de Sichuan. El hallazgo ocurrió cuando unos trabajadores que excavaban la zona encontraron restos de una antigua cultura que había permanecido enterrada durante miles de años.
Entre los objetos encontrados había estatuas, figuras de bronce y, sobre todo, unas máscaras bastante inusuales. Muchas de ellas tienen rasgos muy distintos a los que normalmente se ven en el arte antiguo chino. Los rostros son rígidos, con ojos exageradamente grandes que sobresalen hacia afuera, orejas largas y expresiones difíciles de interpretar. Algunas máscaras son relativamente pequeñas, pero otras alcanzan tamaños mucho mayores y estaban hechas con una técnica de fundición bastante avanzada para su época. Estas piezas pertenecen a la cultura Sanxingdui, una civilización que existió hace más de 3000 años y que durante mucho tiempo fue prácticamente desconocida para la arqueología. Lo que llama la atención es que su estilo artístico no se parece demasiado al de otras culturas chinas del mismo periodo. Por eso cuando se descubrieron estas máscaras, muchos investigadores se sorprendieron al ver lo diferentes que eran. Hoy se cree que pudieron representar figuras importantes dentro de sus creencias o rituales, aunque el significado exacto de estos rostros sigue siendo motivo de estudio. La llamada piedra misteriosa de Winnipesaukee fue encontrada en 1872 cerca del lago del mismo nombre, en el estado de New Hampshire, en Estados Unidos. El hallazgo ocurrió mientras unos trabajadores realizaban excavaciones para construir una cerca. Entre la tierra apareció una pequeña piedra oscura, pulida y con una forma bastante particular, casi como si fuera un huevo. Pero lo que realmente llamó la atención fueron los grabados en su superficie. En uno de sus lados se puede ver un rostro sencillo con ojos y boca marcados. En otras partes aparecen diferentes símbolos. Una espiga de maíz, un tipi, una figura que parece una luna, y otros diseños geométricos. La piedra está hecha de cuarzo y su superficie es sorprendentemente lisa, algo que normalmente requiere herramientas bastante precisas para lograrse. Con el tiempo fue analizada por varios investigadores, pero nunca se llegó a una conclusión clara sobre su origen. Algunos creen que pudo haber sido hecha por alguna cultura indígena, aunque los símbolos no coinciden del todo con los estilos conocidos de la región. Otros piensan que tal vez fue creada en una época más reciente, pero tampoco existe una explicación definitiva que encaje con todas sus características. Las figurillas de Vinca provienen de una antigua cultura prehistórica que se desarrolló hace unos 7000 años en la región de los Balcanes, principalmente en lo que hoy es Serbia y partes del sureste de Europa. En distintos yacimientos arqueológicos se han encontrado muchas pequeñas figuras hechas de arcilla. A primera vista parecen representaciones humanas, pero sus formas no siempre siguen proporciones normales. Una de las cosas que más llama la atención son sus cabezas. En muchos casos tienen forma triangular o alargada, con rostros muy simplificados y ojos grandes marcados con líneas profundas. Algunas figuras están sentadas, otras de pie, y muchas presentan patrones grabados sobre el cuerpo que podrían haber tenido algún significado dentro de la cultura que las creó. El estilo es bastante distinto al de otras figuras prehistóricas encontradas en Europa, lo que ha hecho que los arqueólogos estudien estas piezas con bastante interés. Hoy se cree que probablemente tenían un uso ritual o simbólico, aunque el significado exacto de sus formas y expresiones sigue siendo interpretado de distintas maneras. El ídolo de Shihir es una de las esculturas de madera más antiguas que se conocen. Fue encontrado en 1890 en una zona de turberas en los montes Urales, en Rusia, mientras trabajadores extraían turba del suelo. Entre el material apareció una gran pieza de madera tallada que había permanecido enterrada durante miles de años. Lo sorprendente es su antigüedad. Los estudios más recientes indican que tiene alrededor de 12.000 años, lo que significa que fue creada poco después del final de la última edad de hielo. La escultura es alargada y está cubierta por una serie de patrones geométricos grabados en la superficie. A lo largo de la pieza también aparecen varios rostros tallados, distribuidos uno encima de otro. Esos rostros son bastante simples, pero tienen una expresión muy marcada que resalta cuando se observa la figura completa. Debido a su edad y a la complejidad de los símbolos que contiene, los investigadores creen que pudo haber tenido algún tipo de significado ritual o simbólico para las personas que la construyeron. Hasta hoy, el significado exacto de esos grabados sigue siendo objeto de estudio. El hombre de Tollund fue encontrado en 1950 en un pantano de Dinamarca. Dos trabajadores que estaban cortando turba notaron algo que parecía ser un cuerpo humano enterrado en el barro. Al principio pensaron que se trataba de una víctima reciente, porque el rostro estaba sorprendentemente bien conservado.
La piel, la barba corta e incluso la expresión del rostro se distinguían con bastante claridad. Pero después de que los arqueólogos examinaran el cuerpo, se dieron cuenta de algo inesperado. El hombre había vivido hace más de 2000 años, durante la Edad del Hierro. Los pantanos de turba tienen una característica particular. El agua ácida y la falta de oxígeno pueden preservar tejidos orgánicos durante muchísimo tiempo. Gracias a eso, el cuerpo se mantuvo en un estado muy inusual para alguien tan antiguo. El hombre llevaba un gorro de piel y un cinturón, y tenía una cuerda alrededor del cuello, lo que llevó a los investigadores a pensar que probablemente murió por ahorcamiento. Muchos arqueólogos creen que pudo haber sido parte de algún tipo de sacrificio ritual, algo que parece haber ocurrido en varias culturas del norte de Europa durante ese periodo. Su rostro tranquilo y la forma en que se conservó hacen que este hallazgo resulte especialmente impactante incluso hoy. Rookund es un pequeño lago ubicado en una zona montañosa del Himalaya, a más de 5000 metros sobre el nivel del mar. Durante gran parte del año permanece cubierto por hielo. Cuando el hielo se derrite en ciertas épocas, algo bastante inusual empieza a verse en el fondo del lago y alrededor de sus orillas. Restos humanos. A lo largo de los años se han encontrado cientos de esqueletos en ese lugar. Algunos están completos, otros aparecen parcialmente cubiertos por el agua o entre las rocas. Durante mucho tiempo no estuvo claro quiénes eran esas personas ni qué había ocurrido allí. La ubicación del lago es bastante aislada, lo que hacía aún más extraño el hallazgo. Estudios posteriores indicaron que muchos de esos restos tienen alrededor de 1000 años de antigüedad. Además, varios cráneos presentan fracturas que parecen haber sido causadas por impactos fuertes. Una de las teorías más aceptadas es que un grupo de personas pudo haber quedado atrapado en la montaña durante una tormenta extremadamente violenta, posiblemente una granizada intensa. Con el tiempo, el hielo y el clima de la zona conservaron los restos en el lugar donde murieron, lo que explica por qué todavía pueden encontrarse tantos esqueletos alrededor del lago. Las cuevas de Longyou se encuentran en la provincia de Zhejiang, en China. Durante mucho tiempo nadie sabía que existían. El descubrimiento ocurrió en la década de 1990, cuando un habitante de la zona decidió drenar el agua de un estanque local que, según la gente del lugar, no tenía fondo. Al bombear el agua durante varios días, lo que apareció debajo sorprendió a todos. En lugar de un simple agujero, había una enorme cámara subterránea tallada en la roca. Después de ese hallazgo, se descubrieron más cavidades similares en la zona. En total se han encontrado más de 20 cuevas, todas excavadas bajo tierra y con un tamaño considerable. Las paredes, techos y columnas están tallados con un patrón de líneas paralelas muy uniforme, como si hubieran sido hechas siguiendo un mismo método o herramienta. Cada cueva ocupa un espacio enorme, lo que significa que para crearlas debieron removerse miles de toneladas de piedra. Lo curioso es que, a pesar de su tamaño y del esfuerzo que habría requerido excavarlas, no existen registros históricos claros que expliquen quién las construyó ni cuál era su propósito original. Clava Cairn es un conjunto de estructuras antiguas ubicado cerca de Inverness, en Escocia. A primera vista parecen simples círculos de piedra, pero cuando se observan con más atención se nota que están organizados de una forma bastante precisa. Fueron construidos durante la Edad de Bronce, hace unos 4000 años. Cada estructura está formada por un anillo de piedras grandes que rodea una pequeña cámara en el centro, donde originalmente se colocaban restos humanos. Las piedras que forman el círculo no están puestas al azar. En varios de estos sitios se ha observado que la entrada y la cámara interior están alineadas con la posición del sol durante el solsticio de invierno. En ese momento del año, la luz del atardecer entra directamente hacia el centro de la estructura. Además, las piedras alrededor del círculo siguen un patrón curioso. Las más altas suelen estar cerca de la entrada, y gradualmente se vuelven más bajas a medida que rodean la construcción. Aunque se entiende que el lugar tenía una función funeraria, los detalles de su diseño muestran que quienes lo construyeron también prestaban bastante atención a fenómenos astronómicos. Chand Baori es un antiguo pozo escalonado ubicado en el estado de Rajasthan, en la India. Fue construido hace más de 1000 años en una región donde el agua siempre ha sido un recurso muy valioso. A simple vista parece una enorme estructura de piedra que desciende hacia el suelo. Pero lo que realmente llama la atención es la forma en que está construido. El interior está formado por miles de escalones organizados en filas muy precisas que bajan hacia el fondo del pozo.
Desde arriba se puede ver un patrón geométrico muy marcado, donde las escaleras se cruzan formando una especie de red perfectamente ordenada. Se estima que tiene alrededor de 3.500 escalones distribuidos en varios niveles. Además de servir para acceder al agua, estos lugares también funcionaban como espacios donde la gente podía reunirse o refugiarse del calor, ya que la temperatura dentro del pozo suele ser mucho más baja que en la superficie. Con el paso del tiempo, Chand Baori se convirtió en una de las construcciones más llamativas de este tipo, tanto por su tamaño como por la forma tan precisa en que fueron colocados todos esos escalones. En Jordania, en un antiguo asentamiento llamado Ain Ghazal, se encontraron unas figuras hechas hace miles de años que, a primera vista, parecen personas. Son esculturas hechas con yeso, de tamaño casi real. El cuerpo es simple, sin mucho detalle, pero el rostro es lo que más destaca. Tienen ojos grandes, bien marcados, que llaman la atención al verlos. No muestran una expresión clara, simplemente mantienen una mirada fija. Algunas de estas figuras incluso tienen dos pares de ojos, uno encima del otro, algo poco común en representaciones humanas. Tampoco se encontraron colocadas como parte de una estructura visible. Estaban enterradas de forma intencional, como si en algún momento hubieran sido guardadas o apartadas. Se cree que podrían representar personas importantes, antepasados o algún tipo de figura simbólica dentro de esa comunidad. Aún así, no hay una explicación totalmente clara sobre su función exacta, y siguen siendo uno de los hallazgos más particulares de ese periodo. El manuscrito Voynich es uno de los libros más enigmáticos que se han encontrado. Se cree que fue escrito a comienzos del siglo XV, aunque el idioma en el que está redactado sigue siendo un misterio. Sus páginas están llenas de texto acompañado por ilustraciones bastante inusuales. Muchas de esas ilustraciones muestran plantas que no parecen corresponder a ninguna especie conocida. Otras páginas incluyen diagramas circulares, símbolos extraños y figuras humanas dentro de estructuras difíciles de interpretar. El manuscrito fue redescubierto en 1912 por un comerciante de libros antiguos llamado Wilfrid Voynich, quien lo encontró en una colección de manuscritos en Europa. Desde entonces ha pasado por manos de distintos investigadores que han intentado comprender su contenido. A lo largo de los años, lingüistas, historiadores y expertos en criptografía han tratado de descifrar el texto. Incluso se han utilizado programas informáticos para analizar los patrones del lenguaje. Lo que llama la atención de esto es que el texto parece seguir reglas bastante consistentes, como si realmente fuera un idioma estructurado. Sin embargo, nadie ha logrado identificar qué lengua es ni cuál podría ser su significado. También se ha intentado relacionarlo con códigos secretos, tratados de alquimia o manuales médicos antiguos, pero ninguna teoría ha podido demostrarse de forma clara. Hoy el manuscrito se conserva en la Universidad de Yale y continúa siendo objeto de estudio. Después de siglos de intentos por entenderlo, sus páginas siguen planteando la misma pregunta. ¿Qué historia se escribió realmente en ese libro? Si quieres seguir explorando lo que la mayoría prefiere ignorar, suscríbete y sígueme en mis redes. Y recuerda, lo que más tememos no está en la oscuridad, sino frente a nosotros.